De seguro has visto cientos de videos de diversos temas, de igual manera lo has hecho con los tops, los cuales en este mismo canal te hemos presentado. Videos como misterios y terror en los bosques, 3 videos escalofriantes en cuevas y minas abandonadas, 5 monstruos más desconocidos de las profundidades, 5 monstruos desconocidos en nuestro planeta y 5 misterios sin resolver en el mundo. En todos ellos, los sucesos extraños y misteriosos no quedaron de lado, fuiste testigo de situaciones sin respuesta que, al día de hoy, siguen sin explicación alguna. En este video, no te traemos un top. En esta ocasión, Somos Noche te presentará nuestro primer video iceberg. Un video como bien conoces, que empieza desde los misterios con mayor explicación o conocidos hasta aquellos que no cuentan ni con la más mínima idea del cómo pudieron suceder. Sin querer prolongar más esta introducción. Empecemos. En 1946, en el condado de Washington, exactamente en el Parque Estatal Devil's Den, un suceso ocurrió que lo volvió un lugar aterrador, pero sobre todo misterioso. Se encontraba una familia de aquel país, disfrutando de una salida de campamento. Una integrante de aquella familia era Catherine Danars, una pequeña de tan solo 8 años que pasó de estar alegre y segura con su familia a desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. No tardaron mucho en percatarse que la pequeña había desaparecido, de manera que notificaron lo más rápido posible a los guardabosques para empezar con el proceso de búsqueda y rescate. La pequeña Catherine lamentablemente cuando desapareció, contaba únicamente con su vestido de baño de la época y nada más. La pequeña se encontraba descalza y sin abrigo. Los guardabosques, luego de 6 días de búsqueda intensa por toda el área, ya perdían la esperanza de que la pequeña apareciera, al menos, su cuerpo. Pero no fue hasta cuando en uno de los intentos más de abrir la zona de búsqueda, un grupo de rescatadores tomaron por un camino sumamente rocoso y difícil, pero luego de avanzar por aquel complicado camino, pasaron junto a una cueva. La sorpresa era que de su interior salió la niña, de manera explosiva. A los rescatistas les cambió la cara totalmente. Inmediatamente procedieron a alzarla y revisarla, ya que por la descripción que había dado la familia en cuanto a su ropa, imaginaban que la pequeña estaría con hipotermia además de sus pies tremendamente lastimados ya que estaba descalza, pero no. Extraña y misteriosamente la pequeña no contaba ni con hipotermia ni tampoco tenía sus pies severamente lastimados. Algo que inmediatamente pasó por la mente de aquellos rescatistas fue que, ¿cómo una niña de 8 años se desplazó 48 kilómetros de donde se encontraba con su familia, además de ascender aproximadamente 183 metros? ¿Cómo pudo la pequeña Catherine desplazarse a tal distancia en tan poco tiempo? Además, ¿cómo lo hizo si incluso para experimentados senderistas con equipo y ropa apropiada les habría costado demasiado trabajo y tiempo? Y más, cuando la pequeña solo tenía su vestido de baño. La investigación que realizaron los guardabosques no logró concluir en algo definitivo, de manera que las teorías no se hicieron esperar, la cuales, se cree que la más válida es que la pequeña fue perseguida por algo, y ésta, por temor e instinto, salió a correr sin poder avisar a su familia. Ocurrió en Estados Unidos, exactamente en el estado de Georgia. Sucedió en el año 1980. En el interior del Parque Waycross, se encontraba un grupo de trabajadores talando árboles que se encontraban próximos a caer. Ya eran árboles viejos, con bastantes años, de manera que los trabajadores empezaron a aislar el área de tala y a marcar los árboles que debían cortar. Hasta el momento todo transcurría de manera normal, trabajaban como siempre, hasta cuando fue que empezaron a cortar un árbol en especial, un cipre de los pantanos. Talaban estos troncos de gran tamaño por segmentos, pero fue hasta cuando cortaron uno específicamente que se encontraron con esto.
Un perro petrificado, un animal que sin saber cómo pudo haber llegado ahí, apareció. Un perro que en teoría se encontraba en perfecto estado de preservación, ya que contaba con todo su pelaje e incluso sus rasgos físicos seguían intactos. De seguro ya te habrás hecho las preguntas. ¿Cómo llegó un perro al interior de un árbol que contaba seguramente con siglos de vida? ¿Cuánto tiempo permaneció el perro en el interior del árbol? Cuando la historia se divulgó por el estado y luego por el país, muchos aseguraban que se trataba de algún tipo de brujería, el resultado de un posible ritual oscuro y macabro. Claramente tal situación perturbó terriblemente a todos quienes conocían el caso, los residentes de los poblados cercanos no podían creer tal suceso, muchos de ellos incluso dejaron sus casas por el mismo temor de aquel descubrimiento. Luego de realizar ciertos análisis y estudios, no se logró descubrir mayor información. Al día de hoy, el extraño perro momificado puede verse en el Museo de Georgia. Popularmente se conocen estas historias en países latinos, donde se cree que estas barreras invisibles protegen lugares sagrados o terrenos encantados dentro del bosque. Se cree que aquellos que intentan cruzarlas pueden enfrentar consecuencias desafortunadas o ser castigados por espíritus guardianes. Algunas historias sugieren que las barreras invisibles pueden aparecer y desaparecer de manera impredecible. Solo ciertas personas, a menudo con habilidades especiales o dones sobrenaturales, pueden cruzarlas sin ser afectados. Así le sucedió a una joven de Venezuela que caminaba dentro de un bosque, un plan divertido, calmado y alegre. Todo transcurriría de manera normal y divertida, hasta cuando de un momento a otro, se toparon con algo así como un muro invisible, una especie de barrera que no les permitía entrar o al menos continuar con su trayecto. Sumamente extrañados, asustados, pero sobre todo angustiados, decidieron dar media vuelta y abandonar el sitio lo más rápido que pudieron. Como todo buen latino, conocen historias, mitos y leyendas de criaturas y situaciones extrañas que ocurren en diversas partes del país. Luego de aquel día, compartieron lo sucedido mediante sus redes sociales, situación que generó que otras personas en otros países también lo experimentaran y compartieran. Hasta el momento, el enigma de las barreras invisibles dentro de los bosques continúa. Un sujeto que vive a las afueras de New York llevaba varias noches sin poder conciliar correctamente el sueño, pasaba horas acostado pensando en lo que había escuchado. Lo cual era que sus vecinos habían visto a una criatura desconocida rondando por sus casas y propiedades. Una noche en particular, su perro empezó a ladrar intensamente, acto que por lo general intentan ahuyentar a algo o alguien. Este sujeto pensó primeramente en que se podrían tratar de coyotes, animales que rondan los bosques y en más de una ocasión se han visto en conflictos con las personas de aquellos lugares. Una segunda, tercera y cuarta noche llegaron, así se repitió aproximadamente por 2 semanas, hasta que, una noche más llegó y de igual manera el perro empezaba a ladrar intensa y ferozmente hacia el bosque. Su dueño volvió a pensar en los coyotes hasta que llegó a su mente los comentarios de sus vecinos. De manera que instaló una cámara de seguridad en su patio trasero, lugar hacia el que su perro ladraba tan ferozmente. Una vez la instaló, esperó ansiosamente una noche más, y no sería en vano, ya que logró captar al responsable que acechaba su casa durante las noches.
Ocurrió en Canadá en el año 2013, un youtuber de aquel país se encontraba creando videos random para su contenido, filmaciones cortas de paisajes increíbles y animales silvestres. No fue hasta cuando una mañana, en su rutina de generar un video corto, empezó a grabar con su celular lo que él pensaba sería un video más del paisaje que lo rodea, pero sin esperarlo también logró captar algo más, algo que muchos aseguran, aún se desconoce quién o qué lo hizo. Se dice que se trata de alces en época de apareamiento, otros, que se trata del mismo Bigfoot, pero otros más, que se trataba de algo más sobrenatural, alguna posible criatura maligna, severamente muy peligrosa. Si crees saber de qué se trata, no dudes en decirlo en los comentarios, estamos seguros que muchos les gustaría saber qué pudo generar tal grito o rugido. Este suceso sin explicación ocurrió el 27 de enero del año 2018, sucedió en el Parque Nacional Olympic, el cual queda ubicado en las costas del estado de Washington, Estados Unidos. Una mañana, los guardabosques tuvieron que llamar al equipo de tala y protección del parque, debido específicamente a que más de 100 árboles cayeron, obstaculizando en ciertas partes caminos o senderos de caminata. Pero, ¿qué es lo extraño en este suceso? Normalmente los árboles caen cuando estos se encuentran podridos, con las raíces muy superficiales, también cuando el clima es extremo y no se detiene ante nada ni nadie. Eso fue primeramente lo que pensaron, quizás un vendaval de gran intensidad había tumbado aquellos árboles, otros planteaban con que se podría haber tratado de un movimiento sísmico, otros más no lograban decir qué acción era la responsable, pero estaban seguros que no era por la fuerza de la naturaleza. Mientras se encargaban de cortar aquellos árboles, los investigadores que llegaron al sitio empezaron con sus labores, no tardaron en indagar con servicios de meteorología que aquella noche no hubieron tornados ni vientos lo suficientemente fuertes como para tumbar más de 100 árboles. Los resultados de los geólogos tampoco indicaba que aquella noche hubiera ocurrido un sismo lo suficientemente fuerte como para tumbar los árboles, sin mencionar que un sismo de esa fuerza hubiera sido sentido en gran parte del país. Existen rumores de que los investigadores y guardabosques hallaron posibles huellas de enormes dimensiones, pero inmediatamente descartaron esta teoría, pero más que por un suceso extraordinario y ficticio, lo hacían más con la intención de ocultar algo. Esta última teoría tomaba más fuerza cuando notaron que los árboles en diversas partes no se encontraban tumbados hacia la misma dirección, también, otros más se encontraban rasgados, arrancados y hasta empujados. Pueden ser sonidos de monstruos y criaturas aterradoras y desconocidas, pero, para un experto, naturalmente es sencillo identificar aquellos sonidos. La situación es que, quien logró grabar lo que estás por escuchar, no es un experto, pero eso no cambia la situación, ya que aquel sujeto se encuentra al otro lado de una reja metálica. Esto es apenas lo que lo separa de una zona boscosa espesa y poco transitada. But the ridge line right now, about where the fence is at, and so behind this fence over here, there's a wood line. It's about 9:48 in the night. So we just heard it scream a little bit ago. I don't know if you can see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there, and it's protected. So I don't know, but we're back here, and there's this fence right here that protects my friend's yard, where we're at right now, and from that, I don't know what you call this, but there's a pasture right here with a bunch of trees. You can't really see them. I don't know if you can see that tree or not. You see that tree right there, that fern, right there? That's a fern, and then there's a bunch of other ferns all around. And it gets more dense as you go back. But what happens is this creature comes up against this fence, and it jumps this fence. And it was standing, we think, right in this where I'm standing right now. And my friend's inside right now, but I'm getting this footage. And did you just fucking hear that? That was fucking it.
Fuck this, I'm out. Luego de que aquel sujeto compartiera el video en sus redes y este mismo se hiciera viral, los comentarios de cientos o miles de personas no se hicieron esperar, muchos de ellos, diciendo que eran biólogos. Mencionaban que se trataba de alces, ciervos, coyotes y otros más, así como también aparecieron otro más que desmentían esas afirmaciones. La situación es que, al día de hoy, no tenemos idea de qué fue lo que logró registrar aquel sujeto. Este suceso ocurrió en un bosque en Polonia, en su amplia región natural. Un bosque en específico cuenta con una parte donde los árboles cuentan misteriosamente con una curvatura en la base de sus troncos. Aunque para muchos esto no era ningún suceso extraordinario, ya que se rumoreaba que hace décadas usaban aquella zona del bosque para talar madera, la cual sería usada para la construcción de barcos y botes pesqueros. Pero, ¿por qué todos los árboles se encontraban doblados hacia el norte? Y el misterio no solo era eso, ¿cómo lograron crear esas curvaturas en los troncos de 400 árboles? Y, sobre todo, ¿cómo lograron crear casi el mismo diámetro de curvatura en todos los árboles? Para terminar las preguntas por qué curvearon tantos árboles si más allá de los rumores, la madera de aquellos árboles no era útil para la fabricación de barcos y botes, información que se conocía desde hace décadas o hace siglos. Sin mayores pistas, aquel bosque seguirá siendo un gran enigma. El bosque de los silbidos en Derwent Woods, Inglaterra, también conocido como Screaming Woods, ha sido el escenario de numerosos informes de extraños sonidos y lamentos. Los residentes de la zona afirman escuchar silbidos inexplicables que parecen seguirlos mientras caminan por el bosque. Los rumores dicen que se trata de almas en pena que murieron durante la peste negra o inclusive en diversas guerras y enfrentamientos de diversas épocas en el pasado. Otros más piensan que se trata de algo más sobrenatural y paranormal, los cuales piensan que son los sonidos generados por demonios que han logrado ingresar físicamente a este mundo. Pero esas teorías siguen siendo teorías. Lamentablemente los pocos estudios y análisis que han generado en aquel bosque no ha proporcionado mayor información, de manera que los sonidos que aún siguen siendo escuchados por los residentes del lugar seguirán siendo un enigma. Por lo que los mitos y cuentos seguirán tomando fuerza hasta que algo más indique alguna pista. Normalmente los bosques son asociados con lugares bellos y majestuosos, donde la paz reina y la naturaleza se manifiesta con total libertad. Un concepto bastante poético, cuando la realidad es que ciertamente son lugares bellos y únicos, pero también son lugares cargados de enigmas y sucesos extraños y sin explicación. En esta ocasión, nos fijaremos específicamente en un hallazgo poco común, extraño y sobre todo sin explicación. Nos referimos exactamente a las escaleras que no van a ningún lado. Desde hace un tiempo, como seguramente ya conocías, se han encontrado una serie de escaleras de diferentes características en la mitad de los bosques, algunas de ellas con apariencias de haber sido construidas hace siglos, otras más, con una apariencia mucho más reciente. Pero, ¿qué o quién construyó aquellas escaleras? Seguramente en otros videos, has visto que recomiendan a las personas alejarse de estas estructuras, ya que tienen la creencia de que son segmentos de construcción que por algún motivo han aparecido en nuestros bosques cuando su posible origen sea de otra dimensión. Algunos piensan que son residuos de estructuras sumamente antiguas, las cuales se derrumbaron ya sea por el paso del tiempo o la acción humana, pero, ¿dónde están los restos de las casas o edificios? Algunos han sido un poco más dedicados al tema, excavando al pie de las mismas, intentando encontrar vestigios de antiguas construcciones, pero no encuentran nada. Lo que sigue generando más enigmas. Otro más, creen que aquellas escaleras son invitaciones a otras dimensiones, un acceso directo a un mundo totalmente diferente al nuestro, donde la línea del tiempo y los sucesos históricos ocurrieron de otra manera.
Esta extraña situación ocurrió en un bosque de Rusia. Como bien sabes, aquel país asiático, las zonas verdes tales como bosques son de un enorme tamaño, muchos de ellos, al día de hoy no han sido explorados. Esto es garantía que existen muchas cosas y seres que son totalmente desconocidos para nosotros, en una región tan grande y sin explorar, descubrimientos es lo que nos espera. La situación es así, un sujeto, lamentablemente nunca se especificó su identidad, realizaba caminatas por diversas partes de un bosque cercano, el hombre gustaba de caminar entre los árboles, despejándose un poco de su complicada vida. Pero no fue hasta cuando un día, recorriendo el bosque que tanto había recorrido, optó por tomar un sendero diferente, quería conocer un camino nuevo. Precisamente así fue, este hombre tomó por otro camino, entusiasmado por esperar que podría encontrar, siguió caminando hasta que a la distancia logró avistar una pequeña cabaña. Extrañado porque pensaba que nadie podría vivir cómodamente en un lugar así, decidió acercarse y ver si podía conocer a las personas que vivían ahí. Cuando se acercó, no encontró a nadie, pero lo que sí encontró fue una casa totalmente repleta de muñecos viejos y antiguos, muchos de ellos ya tremendamente desgastados por el paso del tiempo y sobre todo por la intemperie. Este sujeto, en medio de estar tan aterrado como sorprendido, no le quedó de otra más que sacar una serie de fotografías, las cuales estás viendo en este momento. No solo muñecos aterradores y antiguos pudo ver el sujeto, también encontró pinturas grotescas, con imágenes surrealistas y macabras. Luego de haber obtenido el registro fotográfico de aquel lugar, este sujeto salió lo más rápido que pudo. Ocurrió en un parque nacional en los Estados Unidos. Quien compartió la historia fue un guardabosques que trabaja actualmente en aquel lugar. Una tarde, sus compañeros de trabajo y sus superiores le informaron sobre un senderista que había desaparecido, situación que no sorprendió para nada al guardabosques, era una tarea que ya había enfrentado varias veces. De manera que éste salió de su estación, alistó su equipo y se dirigió hasta donde se encontraban sus compañeros para iniciar la búsqueda. Cuando llegó, este guardabosques fue informado que la persona desaparecida llevaba 2 días sin dar señal alguna. Empezando la búsqueda de este sujeto, los guardabosques iniciaron a inspeccionar el área, esperando encontrar rápidamente a esta persona, ya que, en su trayecto hacia la falda de una montaña, lograron avistar una gran cantidad de osos, situación que les preocupó tremendamente porque más de uno imaginaba lo peor, que el senderista ya había sido el almuerzo de algún oso. Más allá de sus hipótesis y creencias, los rescatistas imaginaban que por la gran cantidad de estos animales, posiblemente el senderista había optado por subir la montaña, esperando poder escapar de los depredadores locales. A medida que subían, el equipo iba perdiendo las esperanzas, con tantos animales salvajes sueltos y tan cerca, la oportunidad de encontrar en una pieza a aquella persona era bastante pequeña. Aún así, los rescatistas continuaron con su búsqueda. De manera sorprendente, varios metros más arriba, cerca de la cima de la montaña, lograron encontrar al senderista, afortunadamente con vida, pero este contaba con una herida bastante preocupante en una de sus piernas. Más allá del dolor y el miedo de pensar en que podría perder su pierna, el senderista, bastante asustado y aterrado, solo les pedía a los rescatistas que lo bajaran lo más pronto de ahí. En medio de dudas y preguntas, los rescatistas le preguntaron si su miedo era por la gran cantidad de osos de la zona. El senderista, lo que respondió, dejó a todos sin palabras. Comentaba el senderista que se encontraba escalando y caminando en ascenso a la cima de montaña. Cuando estaba próximo a llegar, logró observar a una persona parada, mirando al paisaje, dando su espalda al senderista. Este, extrañado ya que aquella persona no contaba con ningún equipo de montañismo, decidió acercarse. Cuando de un momento a otro, aquella persona se giró y el senderista lo único que pudo notar era que aquella persona no tenía rostro. No tenía ojos, ni nada similar a unas cuencas, tampoco tenía nariz ni boca, un rostro totalmente liso.
Como si eso no fuera suficiente, aquello empezó a caminar en dirección del senderista, situación que lo aterró terriblemente, de manera que no dudó un segundo en dar media vuelta y salir corriendo. Empezó a bajar lo más rápido que pudo, pero, la misma velocidad y el miedo no fue una buena combinación, resbaló y logró bajar varios metros hasta el lugar donde fue rescatado. Al día de hoy, muchos creen y opinan que se trataba del mismo Slenderman, otros más que es algún tipo de fantasma, otros más creen que es mentira. Ocurrió en Australia. Exactamente en el bosque de Black Mountain, en Queensland. Aquel lugar ha sido escenario de numerosos avistamientos de hombre sombra. Estos informes hablan de figuras oscuras y humanoides que parecen desvanecerse rápidamente entre los árboles. Los testigos describen una sensación de temor y malestar al encontrarse con estas misteriosas apariciones, incluso hay quienes dicen que se acercaron lo suficiente como para que uno o más de uno se haya adherido a ellos, situación claro está que les ha atormentado la vida. Se desconoce si aquel bosque es lugar predilecto para la práctica de rituales oscuros y malignos, dada su reputación, nadie se atreve a aventurarse a investigar. Una vez más, es y será un lugar enigmático que no sabemos qué ocurra verdaderamente en aquel sitio. Este extraño y desconocido suceso ocurrió en los Estados Unidos. Específicamente en el bosque de Arcate. Se encontraba el director de servicios ambientales de Arcate realizando una ronda de inspección en una zona del bosque. Caminaba mirando detalladamente a su alrededor cuando a lo lejos logró ver una cabaña muy bien camuflada, claramente estaba rotundamente prohibido construir en aquella zona y menos vivir. De manera que el director se acercó hasta la cabaña, preguntando a lo lejos si había alguien dentro, claramente un acto de prevención y evitar que algún desquiciado disparara de manera indiscriminada. Tras esperar un rato y ver que nadie respondía, decidió acercarse y fue cuando encontró lo que verás en pantalla. Encontró dentro de la cabaña una serie de objetos comunes para vivir cómodamente en aquel lugar, desde libros, una cocina puesta y funcional, una pequeña cama, pero, sobre todo, una serie de licencias de conducción de diversas personas. Cuando el director procedió a retirarse y dar aviso a las autoridades, notó que no existían huellas o marcas que delataran que alguna persona hubiera vivido ahí recientemente. Sin embargo, el interior de la cabaña permanecía en condiciones muy diferentes a lo que debería estar. Antes de irse, el director dejó una nota de desalojo. Pasaron unos pocos días, dando oportunidad a quien vivía en aquella cabaña de que la desarmara y sacara todos los materiales de la zona. Cuando las autoridades decidieron volver y ver qué sucedía con la cabaña, encontraron que aquella ya no existía, únicamente existía un símbolo en su lugar, un símbolo que, como ves en video, tiene la marca de los ocupa. Aunque era extraño ver que el símbolo que dejaron era totalmente en piezas de carbón, lo más extraño era que no existían huellas de pisadas, residuos de la deconstrucción de la cabaña, era como si ésta nunca hubiera existido. Al no ser una situación de seguridad, el barrido para buscar huellas fue bastante corto, de manera que no pudieron señalar la dirección en la que tomó la persona o las personas que movieron la cabaña. Una vez más, los guardias de seguridad y guardabosques siguen buscando la cabaña en otra ubicación del bosque de Arcate. El contexto en este caso es corto, se encontraban dos amigos acampando en una zona remota de aquel país, pasando un rato ameno lejos de la ciudad y sus dificultades. Esa noche pasaban un buen rato, divirtiéndose con bromas o recuerdos. Cuando de repente, empezaron a escuchar una serie de sonidos que no lograban identificar, por más que se concentraron intentando identificar a quién o qué generaba tal sonido, no lograban reconocerlo. Fue entonces cuando pensaron inmediatamente que podría tratarse de un animal peligroso. Lo que sí lograron identificar fue la dirección de donde venía el sonido extraño, de manera que optaron por acercarse y verificar qué era lo que generaba tal sonido. La ocasión sigue siendo un ser desconocido y al parecer aterrador.
Ocurrió en los Estados Unidos en el año 2016. Un sujeto que caminaba por uno de los bosques que rodean New York se adentró en búsqueda de una caminata tranquila y relajante. Caminaba por varios minutos en un sendero al parecer poco recorrido, situación que le generó curiosidad y quiso continuar con su trayecto, de que podría encontrar más adelante. No tardó mucho en avanzar y encontrarse con una escena extraña y bizarra. Encontró una serie de carteles de personas extraviadas pegadas en varios árboles de la zona. En medio de una extraña sensación, mezclada claramente con miedo y terror al pensar que quizás podría tratarse de algún asesino o cuando menos, una persona desquiciada que pudiera hacerle daño. De manera que este sujeto salió rápidamente de aquel sector y se dirigió inmediatamente hacia una estación de policía. Comentó lo encontrado y aquí es donde la situación se pone extraña, ya que algunos oficiales aseguraban que se trataba de una fiesta que hubo hace poco, y que aquellos carteles eran parte de la decoración de la fiesta. Otros más, les pareció que era una especie de broma de algún sujeto sin mayor preocupación. La realidad es que no se conoce quién o quienes pusieron aquellos carteles de personas desaparecidas. Esto ocurrió en Inglaterra, exactamente en Staffordshire, Birmingham. Una mañana, una familia se preparaba para salir de caminata, un plan sin duda muy divertido y alegre. Cuando llegaron a su destino, la familia entera procedió a adentrarse en el bosque, buscando algún escenario agradable para descansar y almorzar. La familia empezó a tomar por senderos al parecer muy poco transitados. No le prestaron mucha atención a aquel detalle, de manera que continuaron por varios minutos, iban cantando y hablando de recuerdos graciosos que habían vivido entre ellos, todos iban sonriendo, pero aquella alegría no duraría mucho. La madre, quien llevaba al grupo, fue la primera en ver una pequeña sección bizarra del bosque en la cual habían clavados en los árboles decenas de muñecos viejos, desgastados y en muy mal estado. Aquella escena fue lo suficientemente impactante para que la familia entera diera la vuelta y saliera de aquel sitio lo más rápido que pudiera. Por suerte lograron salir sin problema alguno, pero tan pronto volvieron al claro, la señora usó su teléfono para llamar a la policía y alertar sobre la situación. En poco tiempo la policía hizo presencia en aquella parte del bosque, los cuales no solo encontraron los muñecos clavados, además de eso, hallaron una tabla Ouija, piedras alrededor del fuego en cierta formación y objetos varios, lo que indicaba que no eran pocos quienes se habían encontrado ahí. La policía no dudó en comentarle a la señora que aquel sitio era lugar para rituales satánicos, dados los objetos que encontraron, quizás los usaban hasta para lograr algún tipo de invocación maligna. Esto, precisamente lo sabían porque no hace mucho, habían encontrado otro lugar con las mismas características. Este suceso ocurrió en los Estados Unidos, en Prospect Park, Brooklyn. Se encontraba un senderista caminando junto con su perro, una actividad relajante y desestresante sin duda alguna. Caminaban tranquilamente, uno al lado del otro, pasaban un muy buen momento, ambos avanzaban en el bosque tomando por diferentes senderos y admirando el entorno que los envolvía. Eso, hasta cuando se acercó a una serie de árboles con algo diferente en ellos. A lo lejos, el senderista no logró reconocer qué había en ellos. Sin dudarlo, se acercó a mirar qué era aquello, pero lo que encontró no solo lo dejó asqueado, con deseos de vomitar, pero sobre todo muy aterrado. Encontró 15 lenguas de vaca, 15 lenguas clavadas en 15 árboles diferentes. Una escena sin duda alguna bastante bizarra y extraña. No solo el macabro momento lo expulsó de aquel sitio, también el mismo olor lo hizo salir corriendo. Cuando logró tener señal en su celular, este tipo no dudó en llamar a la policía y dar aviso a lo que había visto. Luego de un tiempo, la policía no brindó mayor información del asunto, a lo que el senderista no dudó en asegurar que aquel hallazgo no era más que el lugar de un oscuro y aterrador ritual. Cuenta esta persona que, al día de hoy, continúa asqueado por el olor, pero, sobre todo, tiene pesadillas constantes de las lenguas mientras derraman sangre por el tronco de los árboles.
El siguiente caso ocurrió en los Estados Unidos. Quien compartió la información en un inicio, lo hizo mediante Reddit, de esta manera garantizó el poder informar sus experiencias sin que su identidad se conozca. Nos narra esta persona que trabaja como guardabosques y que uno de los puntos más angustiantes, desagradables, preocupantes y aterradores de su trabajo, consiste en tener que encontrar a personas desaparecidas. En este caso se trataba de dos hermanos pequeños, una niña y un niño. Los padres de estos, tremendamente preocupados, se internaron en el bosque intentando encontrar desesperadamente a sus hijos. Cuando los guardabosques lograron llegar donde se encontraban estos padres preocupados, empezaron con un amplio rango de búsqueda. No tardaron muchas horas cuando finalmente lograron encontrar a la niña. Sus padres, con una inmensa alegría, en medio de la felicidad y la angustia, preguntaron a su hija: ¿Dónde está tu hermano? En este momento es cuando la historia se torna densa dada la respuesta de la niña. La pequeña, tremendamente confundida, respondió a sus padres: se lo llevó el hombre oso. Sus padres y los guardabosques, sumamente sorprendidos, le pidieron a la pequeña que les explicara calmadamente, paso a paso. A lo que la pequeña volvió a responder que cuando se encontraba con su hermano en medio del bosque, de un momento a otro apareció a quien ella describiría como el hombre oso. La niña continuó hablando, comentándoles a todos que cuando el hombre oso se acercó a ellos, no solo se acercó, sino que también les habló a ambos, diciéndole precisamente a la niña que él quería jugar únicamente con su hermano, que ella podía quedarse ahí mismo donde se encontraba. Todos los que escucharon aquel comentario de la pequeña, no lo podían creer. No cabía en su imaginación que semejante criatura exista en aquel bosque. Los guardabosques continuaron con la búsqueda del niño mientras que los padres iban a un centro médico con la niña. Estando en el médico, estos volvieron a preguntarle por su hermano, a lo que la niña volvió a responder lo mismo. La última vez que vio a su hermano fue cuando iba entre los brazos del hombre oso. Sus padres, confundidos y aterrorizados, le preguntaron a la pequeña: ¿cómo era el hombre oso? La pequeña respondió: es un hombre grande, con cabello negro en todo su cuerpo y que tenía sobre todo una cara muy extraña. Pasaron las horas. Lamentablemente los guardabosques no encontraron al pequeño, quien, hasta el día de hoy, no ha vuelto a aparecer. Ocurrió en el año 2006. Específicamente en un bosque ubicado en el estado de Virginia del Oeste. En este tipo de bosques, es común que existan grupos de personas que practiquen senderismo, por lo que tienen la costumbre de ver animales vivos tales como zorros, ardillas, búhos, entre otros más. Pero, también son testigos de ver animales muertos, estos, con determinado estado de descomposición, situación que es totalmente normal en la naturaleza. Hasta ahí, todo es normal. Lamentablemente lo que ya no es normal y sale completamente del orden natural, es que en este bosque exista un sector en donde no decenas sino cientos de cuerpos de animales se apilan. Quienes por accidente se encontraron con este macabro lugar, no dudaron en llamar a la policía. Cuando ésta logró llegar a la zona, lograron hacer un conteo de 250 cadáveres de animales, entre los que se encontraban perros, gatos, conejos y canarios. No solo animales domésticos se encontraban entre esa enorme pila de cuerpos en descomposición, también se encontraban venados, zorros y hasta águilas de diversas clases. Esto último fue un punto bastante convincente para dejar de pensar en que podría haber sido alguien quien dejó estos cuerpos en ese punto, esto debido a que tendría que haber venido de algún tipo de funeraria para mascotas quienes podrían haber realizado tal acto. El punto a tener en cuenta es que un establecimiento comercial de este tipo no existe en el estado de Virginia del Oeste. Además, el mover una cantidad tal de cuerpos de animales indicaría que hubieran sido necesarios varios camiones, ya que el peso total de todos los cadáveres superaba por poco las 1.8 toneladas, eso, sin mencionar que el estado de descomposición de estos animales iba a la par entre todos, como si estas pobres criaturas hubieran sido ejecutadas, todas al mismo tiempo. Solo hasta cuando los forenses continuaban analizando todos los cuerpos, lograron encontrar algo más perturbador aún.
Entre la gran montaña de cadáveres, los forenses investigadores encontraron collares en los cuerpos de perros y gatos. La policía, pensando en que quizás podría ser una pista para dar con el responsable de tal masacre animal, volvió a quedar sin pistas, ya que en la investigación que realizaron, encontraron que todas las mascotas con collar ya habían sido reportadas como desaparecidas, algunas con pocos días, otras con mucho más tiempo. Una vez más, al día de hoy, la investigación se detuvo por falta de pistas, de manera que el misterio de quién o qué pudo haber cometido tal acto brutal y grotesco seguirá siendo un total misterio. En Oregon, Estados Unidos, exactamente en la reserva india Warm Springs, ocurrió un suceso aterrador. Dos familias muy unidas por la amistad solían programar diferentes actividades juntos, desde ir a comer o cenar hasta planes de viajes. Como integrantes de estas familias, se encontraban dos jóvenes muy amigos, cada uno de una familia distinta. En una ocasión, las familias se pusieron de acuerdo con que querían una vez más visitar la reserva india Warm Springs, lugar que ya conocían desde hace años y lo disfrutaban tremendamente. Cuando lograron llegar al bosque, no tardaron en alistarse y preparar el campamento. Entre esas actividades alistaban sus carpas, preparaban la fogata y los demás utensilios u objetos necesarios para pasar un rato agradable. Entre esas, los jóvenes amigos quisieron alejarse, dar una vuelta y pasar un rato agradable. De manera que tomaron una cantidad de agua y comida y se adentraron en el bosque, caminaron por varios minutos, intentando no alejarse demasiado de sus familias, pues estos jóvenes no pasaban los 15 años de edad. En su caminata, lograron llegar a un río, no era muy grande, pero sí lo suficiente como para buscar una manera de rodearlo o pasar sobre él de alguna manera. Los jóvenes, en medio de su caminata, lograron atravesar el río. Una vez lo cruzaron, decidieron quedarse en aquel lugar y encender una fogata. Uno de los jóvenes, quien prendió el fuego, se sentó dando la espalda al río, mientras que el otro, sentado frente a él, podía observarlo completamente. Hasta ahí, todo se encontraba bien, pasaban un buen rato hasta que, de un momento a otro, el joven que encendió el fuego, preguntó a su amigo si no alcanzaba a oír algo, ya que le parecía oír que algo precisamente se acercaba. Estando en un bosque, la posibilidad de cruzarse con un animal salvaje es bastante alta, sobre todo, cuando caemos en cuenta que la presencia de osos es muy habitual en aquel lugar, de manera que los jóvenes, un tanto alarmados, no entraron en pánico, al contrario, se relajaron aún más. No pasó mucho tiempo cuando una vez más, el joven que prendió el fuego volvió a preguntarle a su amigo si no alcanzaba a notar algo diferente detrás de él. Pero, en esta ocasión, su amigo sí le confirmó que lograba ver algo, alcanzaba a ver una serie de astas de gran tamaño que se aproximaban al río, de manera que el joven no dudó en que se trataba de un ciervo, el cual llegó a la orilla del río y se quedó mirando fijamente a los jóvenes cuando empezó a cruzar el río. El joven, que lograba ver al animal, se sorprendió, ya que normalmente, estos animales intentan evitar al máximo el cruce con los humanos, pero este animal empezó lentamente a cruzar el agua, de manera que el joven, que lograba verlo, no lo invadió el miedo, pero sí entró en duda por lo que el animal hacía. Su amigo, quien daba la espalda al río, empezó a hablar de un programa de televisión que le gustó demasiado. Este ignoró todo lo que su amigo le advertía sobre lo que hacía el animal. Quien lograba verlo, no comprendía por qué su amigo se comportaba de aquella manera. Cada vez que le avisaba en qué parte del río iba el animal, su amigo alzaba más la voz y continuaba hablando del programa de televisión. Además, insistía en que su amigo se sentara y se tranquilizara. El ciervo, sorpresivamente, tardó más de lo esperado en cruzar el río, de manera que el ruido que hacía mientras se aproximaba a la orilla, desconcentraba al joven, que sí lograba verlo. Entre esas, su amigo, quien daba la espalda al río, se cambió de puesto para quedar sentado junto al otro joven. Entre esas, jalaba del brazo al otro joven, que observaba directamente al animal y continuaba hablando del programa de televisión. Cuando, sin esperarlo, el ciervo salió del agua, pero este no salió caminando normalmente. Lo que pensaban que era un ciervo, resultó ser una criatura aterradora, la cual,
salió caminando en dos patas del agua, pero como si fuera poco, la postura del animal era tremendamente extraña. El joven que logró ver a la criatura entró en pánico inmediatamente, se asustó de tal manera que casi orina sus pantalones. Entre esas, sorpresivamente su amigo volvió a tomarlo del brazo y lo hizo sentar a la fuerza. Entre esas, se le acercó levemente y le susurró lo siguiente: no importa qué suceda, nunca le dirijas la palabra a aquel monstruo. El joven, asustado y casi orinado, se congeló del susto, ya que la criatura no solo salió del agua, sino que se aproximó caminando en dos patas justo detrás de su amigo, quien se había cambiado de puesto. El joven, sabiendo que aquello estaba justo detrás de él, continuó hablando del programa de televisión, solo que en esta ocasión, alzó más la voz. Lamentablemente el joven se quedó sin repertorio y estos se quedaron en silencio por unos pocos minutos, y fue cuando la criatura bajó su cabeza y se aproximó un poco hacia la espalda del joven. Este, increíblemente asustado y horrorizado, logró mantener la calma hasta cuando la criatura empezó a susurrar algo a sus espaldas. El joven, petrificado de miedo que lograba ver a la criatura, no podía creer que aquello empezara a hablar. Entre su temor, terror, desconocimiento, pero también curiosidad, no pudo soportar las ganas de ver directamente a la criatura, únicamente para lograr aterrorizarse aún más, ya que lo que lo espantó en extremo fueron los ojos del monstruo mismo. Los jóvenes, como si lo hubieran practicado o acordado, se pusieron de pie muy rápidamente y salieron a correr lo más rápido que pudieron, con el enorme temor de que aquella cosa los siguiera y, peor aún, los atrapara. Estos jóvenes corrieron tan rápido que afortunadamente lograron volver en teoría en cuestión de unos pocos minutos a donde se encontraban las familias. Una vez los jóvenes y sus familias salieron del bosque de Oregón, no volvieron jamás, registrando el acontecimiento con los guardabosques, a lo que estos les respondieron: por suerte se encuentran bien. Normalmente los reportes que nos traen son de personas que vieron a otros, interactuaron con aquel ser, con la desgracia que aquellas personas desaparecen para nunca más volver a ser vistas. Si llegaste hasta esta parte del video, te queremos agradecer por haberlo visto todo. Nos esforzamos por brindarte un buen material, interesante, sin explicación y sobre todo misterioso. Subimos material todas las semanas, todo en torno al misterio que nos rodea.